Gracias, hijo, pastor. Hemos tenido un lindo tiempo aquí en esta conferencia. Es una bendición poder participar. También es una bendición poder conocer otros misioneros y ver su video y su presentación y las predicaciones de ellos y poder ver ustedes otra vez y visitar con ustedes allá afuera y también comer con algunos de ustedes y bueno, han sido muy buenos ustedes con nosotros y digo gracias por todo eso. Y quiero que ahora que vayamos a 2 de Corintios capítulo 8, 2 de Corintios capítulo 8, póngase de pie por favor en reverencia a la palabra de Dios. Y vamos a leer de versículo 1 hasta versículo 7. 2 de Corintios 8, versículo 1. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Vamos al Señor en una palabra de oración. Gracias, Dios, que podemos venir aquí esta mañana, reunirnos, predicar tu palabra, tener una conferencia misionera. Gracias por todos que están acá esta mañana y sé que cada uno tiene un corazón para ti, tiene ganas para ser una bendición a los de otros lugares del mundo y participar en la ofrenda misionera para que podamos enviar más misioneros. Ahora, mientras estudiamos este pasaje, pido tu ayuda en predicar y pido que tu Espíritu Santo ande hablando a cada uno de nosotros esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Ya desde el miércoles hemos estado participando en esta conferencia misionera. ¿Y por qué tenemos la conferencia misionera? Es que como iglesia queremos aumentar la ofrenda misionera. Para nosotros, no. Para alcanzar el evangelio a otros lugares. La ofrenda misionera no es para la iglesia, es para poder enviar más misioneros a otros lugares. Ese es el propósito. Porque sabemos que es nuestro deber evangelizar el mundo. Ya leímos, pastor, y nosotros leímos en Mateo capítulo 28, la gran comisión, y que Dios quiere que todo el mundo oye el evangelio. Entonces es nuestra responsabilidad evangelizar aquí en Oklahoma City, el estado de Oklahoma, el país y a otros lugares en todo el mundo. ¿Y cómo lo hacemos eso? Comenzamos con la ofrenda misionera prometida por fe y con el dinero que podemos recaudar y enviar nos da la posibilidad de apoyar más misioneros y ellos van a alcanzar los lugares donde no podemos ir. Esa ciudad donde va hermano Martínez. ¿Hay algunos que han oído de esa ciudad? Yo no sabía que existía.
Hay lugares así en todo el mundo que ni sabemos que están esas ciudades y esos pueblos. Pero en cada uno de esos hay gente que necesita a Cristo. Porque Cristo murió por cada persona en el mundo. Entonces, obviamente nosotros no podemos ir a cada lugar así. Pero cuando Dios bendice la ofrenda misionera prometida por fe, ya podemos enviar misioneros como hermano Martínez a un lugar donde nunca iríamos. Entonces, así es la bendición. Y lo que vamos a ver esta mañana, vamos a ver en este pasaje cómo las iglesias de una región de Grecia que se llama Macedonia. Vamos a ver cómo esas iglesias de Macedonia pudieran dar una ofrenda especial. En el tiempo cuando fue escrito este pasaje, los cristianos de Jerusalén estaban experimentando problemas duros. Estaban experimentando problemas muy serios. Estaban bajo severa persecución. Y por motivo de su amor a Cristo, ellos, porque amaban a Cristo tanto, perdieron sus trabajos por la persecución. Y perdieron algunos sus casas. Tuvieron que huir, tuvieron que vivir en pobreza. Y las iglesias de Macedonia, que en realidad eran producto de una iglesia que envió misioneros ya, ellos fueron conmovidos por lo que estaba pasando y ellos quisieron ayudar, apoyar a los de Jerusalén y de Judea. Entonces, ellos quisieron dar una ofrenda. Esto es lo que está pasando en capítulo 8. Un grupo de iglesias que quieren dar una ofrenda misionera para apoyar a sus hermanos en Cristo que están sufriendo. Ellos no pudieron ir, pero pudieron enviar plata para apoyar a ellos. Entonces, mira el versículo 1, 2 Corintios 8:1 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Primeramente, mirando cómo era su ofrenda, fue el resultado, dice el versículo 1, de la gracia de Dios en su vida. La gracia de Dios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Dios había bendecido a ellos y por su gracia ellos podían dar. No fue porque ellos eran buenos. No fue esa gracia porque eran ricos. No pudieron dar por eso, sino solamente por motivo de la gracia de Dios. Es que todo lo que hacemos para el Señor, lo hacemos por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Esta iglesia acá pudo ayudar. Y por la gracia de Dios, esta iglesia aquí puede hacer para misiones lo que parece imposible hacer. Esta iglesia puede hacer cosas que parecen imposibles. ¿Cómo puede? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Y vemos versículo 2. Que en su grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Su ofrenda fue dada durante un tiempo cuando ellos estaban experimentando grandes pruebas y tribulaciones.
Esas mismas iglesias que por la gracia de Dios pudieron dar una ofrenda, ellos mismos estaban sufriendo terriblemente, estaban en pruebas, grandes pruebas y tribulaciones. Y cuando parecía que ellos no iban a poder dar por las pruebas, por las tribulaciones que estaban allá en su zona, aún parecía que capaz ellos necesitaban apoyo de otro grupo de afuera. Eso es cuando ellos daban su ofrenda. La gracia de Dios. ¿Qué cosa? Están sufriendo tanto, pero igual dieron una ofrenda muy buena a otros que estaban sufriendo. En vez de decir, pobre nosotros, oh pobre nosotros, faltamos, sufrimos, no andamos bien. En vez de pensar en ellos mismos, se enfocaban en los que estaban sufriendo más que ellos. Es muy fácil enfocarse en sí mismo, pero le hace bien enfocarse en otros que están sufriendo más. Porque hay siempre alguien así. Y ellos pudieron hacer eso. Entonces, ellos bajo una prueba de Dios, una prueba de tribulación, aprobaron la prueba porque mostraron que su fe en Dios era más fuerte que la prueba que estaban experimentando y fueron bendecidos por Dios. Y dice que ellos estaban en profunda pobreza. Eran muy pobres, pero estaban en profunda pobreza. No era solamente pobreza, sino profunda pobreza. Sin embargo, fueron capaces por Dios para dar una ofrenda muy generosa, dice. Muy generosa. Cuando usted está sufriendo pruebas, cuando usted está en tiempos duros, ese es el tiempo para dar más a Dios. Ese es el tiempo para acercarse más a Dios. Ese es el tiempo para poner más fe en Dios. Y Dios permite las pruebas, ¿por qué motivo? Para que podamos acercarnos más a Él, no alejarnos. Yo conozco y he conocido muchas personas, muchos cristianos que andan bien, pero viene la prueba, en vez de acercarse a Dios, se alejan de Dios. En vez de ponerse más fieles a los cultos, a los servicios, para recibir apoyo, para ser animados, para ir a la palabra de Dios, se alejan y dejen de congregarse. Y eso no es el propósito de Dios. Cuando vienen las pruebas y los problemas, necesitamos al Señor más. Y ellos entonces aprobaron la prueba porque se acercaron a Él. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Dios nos está mirando, nos está viendo. Y Él enseña en la Biblia claramente, a veces Él aún manda las pruebas. Él aún permite las pruebas para probarnos. ¿Y por qué? Para que salgamos más fuertes, más firmes en Cristo. No para que andemos corriendo, alejándonos de Dios. Las pruebas vienen del Señor. Y vemos que las iglesias de Macedonia, las pruebas de ellos les ayudaron. Y ellos pudieron ser una bendición a otros. También esa ofrenda, vemos que esa ofrenda vino de corazones llenos de gozo. Versículo 2 dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. El gozo que tenían ellos es obvio. Ellos no recibieron este gozo de Dios porque estaban en pruebas. Las pruebas no le dieron gozo. Las grandes tribulaciones
no dieron gozo. La profunda pobreza no es lo que le dieron gozo. El gozo no depende de las circunstancias. El gozo viene del Señor. Ellos, en su pobreza, en su tiempo malo, feo, estaban llenos de gozo. Muestra madurez cristiano. Un cristiano maduro que entiende que Dios tiene propósito para todo. Y por motivo de su gozo, ellos pudieron ser generosos, aún en su pobreza profunda. Su gozo fue manifestado. ¿Cómo? Por dar generosamente. Su gozo fue manifestado que aunque estaban en una situación dura, y cual ellos daban a otros, porque Dios había tocado su corazón. Y dice que abundaron en riquezas de su generosidad. Vemos otra cosa en versículo 3. Vemos que su ofrenda no fue limitada por su habilidad restringida en dar. Mira versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Su habilidad parecía mal. Habilidad restringida, su pobreza terrible. Pero su ofrenda no fue limitada por eso. Dice que ellos daban aún más allá de sus fuerzas. No estaban restringidos en lo que dieron, aunque eran pruebas. Ninguna persona o ninguna cosa pudo limitar lo que ellos iban a dar en su ofrenda misionera. Ellos habían estado bien con el Señor, en comunión con Dios, y ellos habían decidido dar cierta cantidad de plata, aunque era una cantidad tremenda, y sin importancia a las pruebas y los problemas, nada pudo impedir. Ellos dieron igual. Qué bueno cuando hay cristianos tan firmes que aunque vienen pruebas duras, siguen en el camino del Señor. Aún crecen en el Señor y se ponen más fuertes en Cristo. Hay que entender, la vida no es fácil y la vida cristiana no es fácil. No va a ser todo bien, simple. Pero con nuestra fe en Dios podemos seguir adelante y dar gracias a Dios por las pruebas, porque las pruebas nos van a hacer duros, más fuertes, y vamos a poder entender mejor y servir mejor por motivo de las pruebas. Y enseña que ellos se negaron a sí mismos de las necesidades de la vida para dar a otros que estaban destituidos aún de las necesidades de la vida. Ellos pudieron olvidarse de sí mismos para pensar más en otros. Ellos aún se negaron a sí mismos para bien de otros que estaban sufriendo. Ellos dieron porque quisieron dar. Dieron lo que dieron porque tenían ganas para hacerlo. Era lo que querían hacer. Dieron de su propia voluntad. Qué bueno cuando damos al Señor porque queremos hacerlo. Del corazón, porque hay algo en el corazón que nos dice, vamos a hacerlo. Y que lo hacemos con ganas. Ellos no fueron forzados a dar. Lo hicieron porque querían. Estaban experimentando la gracia de Dios en sus vidas y estaban llenos de gozo. Y otra cosa que veo en este pasaje es que su ofrenda fue dirigida a ayudar a las personas
en otros países, no en su país. Mira versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Qué está diciendo? Ellos tomaron la ofrenda no para que la iglesia creciera, no para tener una iglesia más linda. Su ofrenda era para enviar fuera, a otro lugar totalmente. Ni en Grecia, ni en Macedonia. Su ofrenda fue para los pobres santos de Jerusalén, muy lejos de allá. Ellos que por su amor a Dios estaban sufriendo. Entonces, la ofrenda misionera es para mandar fuera de aquí, fuera de Oklahoma, fuera de los Estados Unidos. Mandar a otros lugares a los que están experimentando pruebas, los que están sufriendo porque no conocen a Jesús, los que nunca han tenido la oportunidad para oír el Evangelio. La ofrenda misionera va fuera de la iglesia, para hacer el trabajo del Señor. Entonces, ellos, a dar una ofrenda tan grande, siendo tan pobres, tuvieron que rogar a Pablo que aceptara la ofrenda. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos. ¿Qué quiere decir? Ellos, cuando se enteraron del problema en Jerusalén con los cristianos allá, Dios tocó su corazón tanto que ellos quisieran dar la ofrenda especial. Y Dios tocó sus corazones y por milagro, por gracia, ellos pudieron recoger mucha plata para enviar allá afuera de su iglesia. Vieron eso como un privilegio. Un privilegio. Dice, el privilegio de participar en ese servicio para los santos. Y su ofrenda era tanta que Pablo quiso rechazar la ofrenda pensando que era mucho para ellos. Él dijo, no, es mucho. Ellos tuvieron que rogar a Pablo que aceptara la ofrenda, porque Pablo sabía de su pobreza, de las pruebas. Él estaba ya, él predicaba ya, él comenzó una de esas iglesias. Él conocía la situación bien. Y él no quiso recibir eso porque él estaba pensando, no, ustedes necesitan esta plata. Sé que están sufriendo en Jerusalén, pero ustedes deben dar menos. Ellos rogaron a Pablo, por favor, acepte eso, porque Dios nos ha bendecido de una manera que no podemos explicar para dar. Es un privilegio dar al Señor. Es un privilegio poder participar en la ofrenda misionera prometida por fe. Esa conferencia misionera para participar en eso y dar su ofrenda, dar su promesa al Señor, es un privilegio. Porque va a tener una parte en ganar a otra gente a Cristo. Gente que nunca va a ver hasta llegar al cielo. No hay mejor manera de gastar su plata que dar para que gente pueda recibir el Evangelio en otros lugares. Y vamos al versículo 5 y vemos que su ofrenda era una expresión de su relación con Dios, de su andar con Dios. Mira el versículo 5. Y no como esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios.
ellos a sí mismos se dieron primeramente al Señor. Fue fácil dar lo que Dios había pedido en su corazón. Fue fácil porque ya se habían entregado al Señor. Dios ya tenía su corazón. Entonces era un asunto nada más que seguir al Señor y disfrutar el gozo que Dios da. Entonces ya sus corazones preparados pudieron dar. Porque se dieron primeramente al Señor. Cuando alguien se da a sí mismo primeramente a Dios, no hay límite de lo que Dios puede hacer con su vida. No hay límite. Cuando uno puede rendirse totalmente al Señor, Dios dice, ahora lo tengo. Ahora le voy a mostrar lo que quiero que haga para mí. Y Dios nos forma y Él nos puede usar de una manera tremenda. Pero Él tiene que tener el corazón. Si Dios no tiene su corazón, va a costarle participar de la ofrenda misionera. Porque Él no tiene su corazón. Todo es suyo todavía. Y no a Dios. Y su ofrenda misionera es una expresión de su relación con Dios. Muestra su relación con Dios. Esa ofrenda que da a Él. Y ya como mencioné, ellos daban más que Pablo esperaba. Porque dice Pablo, y no como lo esperábamos. ¿Qué quiere decir? Pablo mandando allá a alguien para recibir la ofrenda, él esperaba una ofrenda para participar, pero no esperaba una ofrenda como dieron ellos. Estaba él tan sorprendido de la gracia de Dios en sus vidas. Y último que vamos a ver, en versículos 6 y 7, su ejemplo de dar fue seguido por otras iglesias. Mira versículos 6 y 7. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿Qué está pasando? Tiene que entender, esta carta de 2 de Corintios no fue escrita para los de Macedonia. Esa es una carta para la iglesia de Corinto. Solamente Pablo en su carta a la iglesia de Corinto está dando un ejemplo de las iglesias de Macedonia. ¿Por qué? Es que fue anunciado un tiempo antes que necesitaba una ofrenda para los santos en Jerusalén, los cristianos en Jerusalén. Y varias iglesias tomaron la decisión de participar. Y la iglesia en Corinto también había prometido dar una ofrenda especial. ¿Pero qué pasó? No dio nada todavía. Estaban, si puedo decir, arrastrando los pies en dar su ofrenda. Es como habían cambiado su opinión. Entonces, Pablo usó el ejemplo de las iglesias de Macedonia para animar a la iglesia de Corinto. Ese fue el propósito. Entonces la esperanza de Pablo fue que los cristianos de Corinto siguieron el ejemplo de las iglesias de Macedonia. Y fue un buen ejemplo. ¡Qué buen ejemplo! Ellos de Macedonia, los que están en profunda pobreza, daban una tremenda ofrenda y fue un ejemplo para la iglesia de Corinto, que era una iglesia rica, era una iglesia con mucha plata.
Y la iglesia rica no quiso participar. Pero las iglesias de gente pobre, con gozo, participaban. Si lee 1 y 2 Corintios, se nota de la carnalidad de la gente de la iglesia de Corinto. Y cuando está alejado del Señor y está tan carnal, la última cosa que quiere hacer es dar al Señor. Está lejos de Dios. Entonces, fue un ejemplo para ellos, los pobres iglesias. Fue un ejemplo de la iglesia rica. Qué lindo sería si ustedes sean ejemplo a otras iglesias en respeto a la ofrenda misionera prometida por fe. Qué lindo sería. Que sea buen ejemplo y muestre cuánto Dios le ama. Puede mostrar su amor para Dios y cómo la gracia de Dios está en sus vidas. Y una prueba de su amor a Dios es como es tu corazón a misiones, a la ofrenda misionera. Lo que usted da será la expresión de su relación con Dios. Y cuando usted busque la voluntad de Dios en lo que Él quiere que usted promete, en respeto a la ofrenda misionera prometida por fe, debe preguntarse, ¿dónde entra la gracia de Dios en lo que yo voy a dar? O sea, yo vi la gracia de Dios en la vida de los pobres santos, o pobres cristianos en las iglesias de Macedonia. Vi la gracia de Dios en cómo ellos pudieron dar en una manera que sorprendió a Pablo. ¿Dónde está la gracia de Dios en mi vida? ¿Está la gracia de Dios? ¿O todavía estoy en control de mi vida totalmente? Qué lindo cuando vemos la gracia de Dios en la vida de los hijos de Dios. Yo quiero compartir en terminar una ilustración que vi esa ilustración hace muchos años, más de 30 años. Pero leí esta historia de un hombre que fue a la playa, la orilla del mar. Y cuando él llegó, él vio que la marea aparentemente había traído un montón de estrellas del mar. Es como las olas y todo lo tiraron un montón, millones de estrellas del mar. Entonces él miró la orilla y pudo ver nada más que estrellas que había pasado hace poco. Entonces él, sabiendo que en un rato iban a secarse, iban a morir, él comenzó a agarrar una estrella del mar y la tiró al agua. Agarró otro, tiró agua. De repente él sigue así, lo más que puede, porque el tiempo era breve que él tenía. Alguien lo vio. Lo miró un rato haciendo eso. Y vio la cantidad de estrellas. Y él le preguntó, ¿qué está haciendo? Hay muchas estrellas. ¿Cómo puede usted hacer una diferencia? Porque hay tantas estrellas. Y él agarró una, la miró y la tiró al agua. Y miró a esa persona. Le dijo, bueno, hice una diferencia con esa. Nosotros miramos el mundo, vemos hay millones y millones de personas por todo el mundo.
y pensamos en la ofrenda misionera prometida por fe y comenzamos a pensar, pero hay tanta gente en el mundo, tantos pueblos, tantas ciudades, tantos países, ¿cómo podemos hacer una diferencia a ellos? Bueno, no puede hacer una diferencia a todos, pero puede hacer una diferencia a algunos. Así es con la ofrenda misionera. Lo que usted da no va a salvar a todo el mundo, pero va a hacer una diferencia a algunos. Capaz va a poder apoyar los otros 3 misioneros. Va a llegar uno a México, a esta ciudad. Y él va a hacer una diferencia ya. ¿Por qué? Porque por la ofrenda misionera llegó la plata para apoyarlo. Él puede ir. Así es. Así trabaja el Señor. Entonces yo quiero animarles esta mañana que busque la dirección del Señor. Si Él ha tocado su corazón en un monto especial, en vez de resistir, decir, bueno, Dios, yo no entiendo cómo puedo dar eso, pero por la gracia de Dios voy a hacerlo. Porque yo quiero hacer una diferencia a otros. Y ya le animo también, si Dios toca su corazón y hace la promesa con Dios, que cumpla con su promesa. Y Dios va a bendecir. Vamos al Señor, una palabra de oración. Gracias, Dios, por tus bendiciones. Gracias por el ejemplo que vemos en las iglesias de Macedonia. Imposible hacer lo que ellos hicieron, pero posible contigo. Gracias por dar la gracia a ellos, para dar, que ya fueron no solamente un ejemplo para la iglesia de Corinto, pero también son un ejemplo para nosotros. Podemos ver tu gracia en la vida de ellos y nosotros también queremos esa gracia en nuestra iglesia. Bendice por favor la invitación, bendice por favor la ofrenda misionera prometida por fe. En nombre de Jesús.